Bueno, justo ayer, ¿no? En medio del proceso de extradición al expresidente Alejandro Toledo, todos atentos con eso. Bueno, también se decidió hacer cambios a la interna del gabinete. No solo el ministro de Justicia, sino también el ministro de Educación, ministro de Comercio Exterior. Y bueno, se me está yendo alguien más. El ministro de Trabajo. Pero la polémica está en torno al ministro de Justicia, Daniel Maurate, que el día de hoy, entendemos, recibió ya las credenciales, el cambio de mando. Y bueno, el cuestionamiento es el siguiente, que registra más de 180 llamadas con miembros de los investigados por los cuellos blancos del puerto, como, César Inostroza Pariachi, que en este momento se encuentra prófugo de la justicia, pese a que hay un acuerdo de extradición aprobado con España. Edwin Oviedo Pichotito, ojo, que fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y un juez también investigado, Roberto Chan, si la memoria no me falla. Bueno, el día de hoy el ministro respondió sobre estos cuestionamientos. Esto es lo que dijo. Amistad con el señor Oviedo. Lo conocí cuando yo era ministro de Trabajo, trabajamos juntos, en esas circunstancias nos comunicamos muchas veces, nos reunimos también, pero dudo mucho de que sean 188 llamadas. Sí, seguro, pero es que eso significa que estaría hablando casi medio año seguido, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, listo, eso es el tema. ¿Pero hablaba también con el doctor Inostroza? Con el doctor Inostroza practicamos el deporte del fútbol, también con el señor Chan y con el señor Camayo. De manera que con ellos tengo esa vinculación. Solo eso. Vinculación, porque practicamos el mismo deporte, que es el fútbol. Nada más, ninguna otra vinculación. Bueno, ahí está, ¿no? La respuesta. Éramos amigos de Pichanga, pues lo conocía la Pichanga. El juez es Ricardo Chan, Ricardo Chan, con Toñito Camayo también, ustedes recordarán, Isa Motors, y con el juez Inostroza, bueno, además con Oviedo, que era parte del círculo en un momento. Para analizar este tema y las implicancias de esto, estamos ya con el exministro de Justicia, Daniel Figalo. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas noches ante todo. Y bueno, justo el congresista Bazán me hacía recordar algo, ¿no? En su momento, por registrar también algunas llamadas a Salvador Heresi, que fue ministro de Justicia, lo sacan del cargo. Así es. A los días. Así es. Hola Omar, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los televidentes, todos los que nos escuchan. Es cierto, en realidad estamos en un momento muy complicado, ¿no? Yo creo que hay que comenzar con esta reflexión. El momento es de una crisis de fidelización de los políticos y de la política. Nadie cree ni en los políticos ni en la política. Es decir, se comienzan a dictar leyes, se ha dictado la ley del procedimiento para la elección de los ministros y viceministros, que colocan vallas, pero tenemos que ir mucho más allá. Es decir, el cumplimiento de la ley no es suficiente. La ley dice, si uno es implicado como imputado o cómplice, tiene que declararlo. Claro, la presunción de inocencia siempre es un elemento permisivo, ¿no? Pero para efectos de la naturaleza jurídica, en un proceso. Pero aquí estamos en un escenario político. Entonces, yo recuerdo que cuando incluso entré como viceministro en su oportunidad, a mí me hicieron un escaneo total y yo tenía que dar una digamos, expresión de todas aquellas cosas que podrían afectar al gobierno sin que sean necesariamente unas ilegalidades. Información de toda naturaleza. Esto le puede afectar, lo pueden utilizar, puede malinterpretarse. Es decir, esa relación que se produce a nivel del ministerio, los ministros, los viceministros, o incluso con el presidente del Consejo de Ministros, que va a llevar a una persona al presidente o presidenta para que sea elegido ministro, supone una gran prudencia y un gran acto de transparencia que vaya más allá de la exigencia de la ley. Es decir, decirle pues al Premier, fíjese, hay estos asuntos, esto puede fastidiar al gobierno. Usted tome la decisión. Yo no tengo nada, pero usted tome la decisión. No me parece un hecho menor que el ministro de Justicia, no el ministro pues de Desarrollo, Inclusión Social, no, el ministro de Justicia y Derechos Humanos era pues amigo de los investigados por los cuellos blancos del puerto, que fue una de las manchas más grandes justamente en nuestro sistema de justicia. ¿Era algo que tenía que contarle a Otárola o no? Así es. Yo creo que, yo no voy a decir que el doctor Maurate ha estado implicado en asuntos de corrupción,
a propósito de esas amistades. No puedo decirlo. Eso supone afectar su honor, probablemente. Habría que ver la investigación y en qué situación está. No, no es eso. Lo que se tiene son las llamadas. Lo que se tiene son unas llamadas, efectivamente, aparentemente varias llamadas, ¿no? Había un grupo de gente que se juntaba a jugar fulbito. ¿Qué pasaría ahí? No lo sé. Pero por lo pronto es una situación que tiene que informarle al presidente de ministros, ¿no? Que va a salir. Y que eso puede precisamente afectar, y tanto ha afectado que el presidente del Consejo de Ministros dice que va a escuchar sus descargos. Es decir, acaba de entrar y está escuchando unos descargos. Si el presidente del Consejo de Ministros recibe esa información, la pondera, y él dice, bueno, yo ya he escuchado todo, él sale a decir por qué. Pero ahora, pues, ¿no es cierto? Es una situación muy extraña. ¿Por qué es que eso no se ha hablado con transparencia a nivel de la toma de decisiones? Eso es una gran falta de prudencia para un ministro que está entrando, digamos, al gabinete en un momento en donde se requiere que los políticos, pues, ¿no es cierto?, estén pues casi inmaculados, ¿no? Y a ver, claro, por un lado está la falta de, la falta de transparencia de alguna manera de Daniel Maurate, de no comunicar estas llamadas, estas pichangas que tenía con estos implicados. Pero por otro lado también uno dice, oye, no tienen computadora en la PCM, no pueden entrar a Google y buscar Daniel Maurate quién era y sus antecedentes. Ya ocurrió, por eso este cambio, ¿no? Efectivamente se veía venir, había algunas desavenencias, no entendemos bien qué ha pasado, ¿no? Con el ministro de Justicia antes. Él dice que había un cambio de enfoque en justicia, bueno, ¿no? En realidad, fíjese, el Ministerio de Justicia tiene una parte fundamental en el gabinete, es el asesor jurídico del gabinete, es decir, es como dos elementos políticos, dos patas muy importantes, la economía y la parte de la juridicidad, ¿no? Entonces él quería seguramente hacer un viraje en esa parte. Habían otros asuntos que también salieron, que probablemente era esto relacionado con las protestas, que puede haber causado algo ahí, algún problema probablemente. Bueno, ¿no? A ver, lo decía el semanario Hildebrand en sus 13 este viernes de manera muy interesante, ¿no? Que el tema de las reparaciones civiles justamente a los familiares de los fallecidos por las protestas era algo que había generado mucha incomodidad y una división entre Otárola y Tello. Puede ser. Me hace sentido, ¿ah? Me hace sentido una cuestión como esa, ¿no? Justamente cuando precisamente Otárola y la presidenta están, digamos, inmersos en una investigación, ¿no? Y entonces yo le estoy pagando reparaciones, ahí hay algo medio raro. Pero bueno, entonces ahí podía haber habido un choque. Entonces, se hace el cambio junto con otros ministros. Entiendo además que los otros ministros tienen un perfil técnico excelente, incluso el ministro Valera de Trabajo creo que va a abrir una puerta de diálogo notable en los temas de trabajo que ahora están tan cuestionados, ¿no? Pero aquí, digamos, no estoy diciendo que el doctor Maurate tenga, digamos, esté implicado en actos de corrupción, ¿no? Efectivamente, esa capacidad, esa curiosidad, ¿no es cierto?, del equipo de apoyo, ¿no?, de la PCM, tiene que estar presente, pero así a 1000, para ver todas las posibilidades, todo lo que sale en los medios, fuente abierta. ¿No? ¿Le abre un frente innecesario al gabinete? Absolutamente, absolutamente. Es decir, un cambio que supuestamente puede servir, todo lo otro ha servido para oxigenar. Los problemas con el ministro de Educación, ¿no? Tremenda oxigenada. No veo, digamos, un nivel hipertécnico político en la parte de la ministra o en ese cambio. Pero bueno, vamos a ver qué puede pasar. Pero tenía que salir. No podía continuar. Más porque era un tipo que generaba, digamos, estas fricciones, estas declaraciones. También innecesarias, ¿no es cierto? Soltando bombas y generando, digamos, explosiones donde no era necesario. Ya, pero en el fondo del asunto a él se le acusa, puede ser el partícipe o el artífice de lo que ha sido, digamos, el desmantelamiento de SUNEDU, ¿no? De SUNEDU, así es. Y que ahora SUNEDU es el papá querendón con las universidades y que les dan la alfombra roja. Así es. Y eso para mí, la verdad, es una opinión jurídica y personal, ha sido terrible lo que ha ocurrido con la SUNEDU y con la garantía de la educación y su calidad, ¿no? Claro, pero ahí tenemos un problema, ¿no? Porque la nueva ministra de Educación, sale. A ver, es la señora Carmen Márquez, es justamente la viceministra anterior, la que llevó justamente el señor Becerra, que entró en diciembre. Sí, de gestión institucional. Vamos a ver el beneficio, ¿no? Es una abogada, viene también de la SUNAT, ha sido jefe de la BOGA, es más o menos de administración, ¿no?
Ese es su perfil. Por eso digo, es una ministra que no tiene ese perfil técnico para ese momento. Vamos a ver, ¿no? Cómo va a conversar con el Premier y trabajar de la mano, ¿no? El Premier ha dicho que ahí van a trabajar los temas de capacitación de maestros fundamental y un tema de infraestructura, ¿no? Que claro, que es fundamental y sobre todo con el fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Bueno, y sabíamos que ya Óscar Becerra se había peleado con ambos sindicatos, Así ¿no? es, con el SUTEP así y con es. el FENATE, Ya no nadie le lo queda a quería. nadie, ya no le queda a nadie. Imagino, pero es papa caliente, ¿ah? Tremenda. Una técnica va a poder manejar Tremenda. una cuestión política. No, es que eso lo tiene que hacer de mano el Premier. De todas maneras. O sea, cuando está poniendo una persona así, el Premier está jalando un poco hacia sí la conducción con ella y la ejecución de la gestión con ella. Sí, de todas maneras. Bueno, No, no. y luego está Juan Carlos Matius, que también es un técnico conocido, ha sido viceministro de MIPE. Él tiene, y me parece una extraordinaria decisión también, digamos, tiene gran vuelo, pensando que es lo que se van a quedar bastante, ¿ah? Ese es un pensamiento que me parece ahí en esa zona. Bueno, que no salen, no es un gabinete que está armándose de transición, ¿no? No, una persona como él. Ya parece ser un periódico de ayer lo del adelanto de elecciones. Así es. Es decir, eso ya quedó de lado tanto para el Congreso como Estos son para el muestras, Ejecutivo. ¿no? Estas son muestras. Pero ahora, y justamente en la relación con el Congreso, y es interesante esto, por la permanencia de Alberto Otárola, se generan estos 4 cambios. Y se hablaba mucho de un cambio de gabinete, de la salida de Otárola, la necesidad de oxigenar, por lo que ha representado justamente Otárola en, no hay que olvidar esto, en los 2 meses de sangre. No hay otra palabra, 2 meses de sangre. 49 peruanos muertos por fusil, por proyectil de armamento que usa la policía y el ejército. Le guste que le guste. Eso no cambia y nadie olvida eso. Así es. Pero bueno, sabemos la agenda de los parlamentarios también y la mayoría, ¿no? O sea, es irrelevante quién esté o qué haya pasado. ¿Cuál es su agenda? Una agenda clientelista, ¿no? Una agenda propia, una agenda que es ajena a la nación. Entonces, y a los intereses nacionales o regionales. Entonces, esa agenda prima. Y nos vamos a quedar hasta mientras más podamos. Otárola sigue siendo el premier de la mayoría parlamentaria. Porque es funcional no en el sentido de que no pueda, que comunique la misma política y idea. Yo no creo que Otárola sea clientelista, sino que es funcional por la permanencia, ¿no? Por ese deseo de afianzar la permanencia, la no renunciabilidad de la presidenta, ¿se da cuenta? Entonces es funcional, ¿no? Pero no creo que tenga el mismo ánimo, para nada. El doctor Otárola no me da, digamos, tengo el mayor aprecio respecto de su visión, pero está siendo funcional a otras cosas, ¿no? Está siendo utilizada esta situación, ¿no? Para otros intereses nefastos, en realidad, en el Congreso, ¿no? Bueno, ahí el problema. Pues muchísimas gracias, Daniel. Por favor, Daniel Omar. Figalo, exministro de Justicia.